Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Yo soy Roxana Webb y vamos a comenzar con nuestros titulares. En Excel Talleres garantizamos un ambiente seguro para proteger tu salud, la de tu familia y nuestros colaboradores. Cuidamos de ti y de tu auto. Excel, pasión en movimiento. Presenta. Elementos de la Fuerza Armada reciben armamento y equipo de protección para continuar con las labores de seguridad del régimen de excepción. Ya son 53 los inmigrantes fallecidos localizados en San Antonio, Texas, mientras más de una decena aún no son identificados. Representantes de la ANEP descartan el cierre de empresas debido a las pérdidas generadas por la inflación mundial. Un militar fue asesinado en San José Villanueva, La Libertad. Entérese cómo ocurrieron los hechos. También le contamos cuáles son los municipios donde se concentra el mayor número de contagios de COVID-19 en las últimas semanas. Te esperamos para servirte con pasión y excelencia, brindándote la calidad que mereces, con nuestro respaldo y garantía, dándote lo mejor de nosotros. Cuidamos de ti y de tu auto. Excel, pasión en movimiento. Presentó. Iniciamos con los hechos. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada abordó las afectaciones en el sector generadas por la crisis mundial. Explicó cómo se mantienen los acercamientos con el gobierno. Los altos costos en las materias primas debido a la inflación mundial y a las dificultades en la cadena de suministros siguen nublando el panorama para las empresas, ya que muchas de ellas deben absorber gastos adicionales para no afectar el bolsillo del consumidor final, lo que les genera mayores complicaciones. La crisis logística, la crisis de abastecimiento de las materias primas importantes que necesitamos para la producción y el consumo. Entonces, ese es un tema que nos tiene muy preocupados, que nos está afectando a todos por igual. O sea, las cadenas de producción en todos sentidos se están viendo afectadas, pero lo importante a remarcar es que los empresarios están haciendo un gran esfuerzo para encontrar nuevas fuentes alternativas de abastecimiento, para evitar que el costo llegue trasladado al consumidor final. Pese a que esto limita el crecimiento o ganancias de un negocio, por ahora ninguno ha tenido que cerrar o suspender operaciones por las pérdidas, según el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Yo lo he planteado de que primero las empresas se han concentrado en eso, en sobrevivir, en sostener los empleos. Y luego, si la situación se empieza a normalizar, ojalá podamos crecer. Algunas que ya exportan, pues han aprovechado las oportunidades, se han reinventado, han abierto nuevos mercados. Pero ese es el esfuerzo que están haciendo los empresarios, procurando sostener esta crisis para sostener las empresas y los empleos. En otro tema, el titular de la ANEP dijo que no tienen ningún tipo de información sobre la propuesta de reformas al sistema de pensiones que prepara el gobierno para enviarla a la Asamblea Legislativa. No conocemos, entendemos y por lo que hemos visto en los medios que hay proyectos presentados que están trabajando, pero hoy por hoy no tenemos ninguna información al respecto. Aseguró que por el momento no hay un diálogo abierto entre el sector privado y el gobierno. Sin embargo, considera que es necesario que exista una mayor apertura, ya que se debe trabajar en conjunto para mejorar la economía del país en medio de esta crisis mundial. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el Ministerio de Trabajo lanzó la convocatoria para migración laboral en Canadá en todas las sedes del país. De acuerdo con el titular, Rolando Castro, el propósito es reclutar a más salvadoreños que deseen sacar adelante a sus familias bajo una vía legal.
Con su hoja de vida en mano y con la esperanza de ser uno de los seleccionados para aplicar a una oferta laboral en Canadá, llegó desde temprano Eric Alfaro, un joven que desde hace varios meses está desempleado. Él asegura que ya tocó varias puertas en las empresas del país y hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta. Por el momento estoy desempleado, totalmente desempleado. Busco aspirar a postularme, ser uno de los candidatos y finalmente poder viajar. Si aquí no nos abren las puertas, no nos logran, más que todo en una empresa les piden experiencia. Si una persona es nueva y no tiene experiencia, ¿cómo va a comprobar eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mejor salir del país? Es padre de 2 pequeños y la mayor preocupación es el sustento diario de ellos, pues asegura que actualmente algunos gastos de su vivienda los cubre su esposa, pero el dinero que ella gana no les es suficiente. Ella es el sostén en el momento, quiero echarle la mano, poderle ayudar. Tengo unos hijos que necesito sacar adelante y confiando en Dios primeramente, voy a quedar. Dice que prefiere buscar un trabajo mediante estos proyectos, pues sabe los riesgos de viajar de forma irregular en las fronteras y ahora mejor esperará una llamada alentadora que le cambiará la vida. Aunque tarde más el proceso, ¿verdad? Pero sería lo más correcto, es lo más legal. Más o menos tengo una pequeña experiencia, entonces pienso ponerla en práctica y aprovecharla a lo máximo. ¿Hay grandes expectativas entonces? Correcto, con los entusiasmos siempre en alto. Así que toda su experiencia ha sido en el área de cortes de carne, ¿verdad? Sea roja y blanca. Como él, otros salvadoreños acudieron al Ministerio de Trabajo para aplicar a la convocatoria como parte del programa Migración Laboral en Canadá. Yo estoy desempleado ahorita, yo llevo quizás como desde 2011. Desde 2011 he tenido no solamente empleos eventuales nada más, con contratistas, relacionados a lo que es industria. Pues. Es que aquí en El Salvador es bastante difícil encontrar trabajo, entonces por eso estaba intentando aplicar ese trabajo. Según el ministro de Trabajo, la idea es reclutar a más salvadoreños que buscan salir adelante a través de estos programas y que serán parte de los próximos contingentes que enviarán a Canadá. En esta ocasión, la solicitud fue para salvadoreños con destrezas en el área de alimentos, específicamente en cortes de carnes. Para colocar trabajadores y trabajadoras en Canadá que tengan, entre otros requisitos, 2 requisitos indispensables. Número 1, es tener alguna experiencia en los cortes de carne y además de eso, manejar el inglés básico. El ministro además dijo que ya hay negociaciones para extender el programa de migración laboral en Europa y será en Italia donde se comenzará el plan piloto en los próximos meses. Así que con el ministro de Trabajo de Italia logramos sacar un acuerdo que para este año enviemos la primer prueba piloto. Estamos hablando para Italia. Y en España ya tenemos absolutamente todas las firmas de acá internamente en el país y ya está toda la información depositada en territorio español. Agregó que las personas que no aplicaron en esta convocatoria estarán en otra base de datos y serán llamados para futuras oportunidades en otros países. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Cambiamos de información. El Ministerio de Salud detalló cuáles son los municipios que registran mayor número de contagios de COVID-19. Municipios como San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel reportan un alza de casos de contagios por COVID-19. De acuerdo a Francisco Alaví, la mayoría son casos asintomáticos y no suponen riesgos hospitalarios. Hemos observado cómo en los últimos días hemos tenido un incremento de los casos positivos. Sin embargo, la cantidad de pacientes que están ingresando a los diferentes hospitales pues no es el mismo comparativo con lo que observamos en el año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Estamos teniendo casos positivos, pero no están ingresando a los hospitales y esto muy probablemente se debe a que la gravedad de alguna manera de esta enfermedad en el tema particular de los casos que estamos observando, pues no requiere un ingreso hospitalario. La mayor parte de la población está siendo asintomática o con síntomas leves. Pero consultamos a la población sobre qué opina ante el incremento de casos y cuáles podrían ser las causas. Lugares públicos, mercados, bancos, instituciones donde se aglomera mucho la gente. Es un peligro todavía. Un peligro todavía. Un peligro latente. Yo siempre ando con las medidas.
¿Y en tu familia? Igual. Para evitar la enfermedad del COVID es necesario usar la mascarilla. Bueno, del transporte colectivo digo yo que igual. Hay personas que no estamos obedeciendo las órdenes, ya hace mucho se andan descuidando, ya andar allá en reuniones, ya como que no ha pasado nada. El país estaría a la espera a través de estudios si hay variantes del COVID-19 que hayan aumentado las cifras. Reiterar que es importante completar el esquema de vacunación y seguir utilizando mascarillas, sobre todo en lugares concurridos. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y un reciente informe señala un retroceso de 1.7 años en las capacidades de lectura comprensiva y lógico-matemáticas en niños salvadoreños, lo que significa incapacidad para comprender textos simples o realizar operaciones básicas. El periodista Rommel Hernández nos cuenta más. 10 años retrocedió la educación en América Latina y el Caribe debido a la pandemia. Esto, según el informe 2 años después, Salvando una generación, elaborado por el Banco Mundial, UNICEF y la UNESCO. Señala que el súbito cierre obligatorio de escuelas y la inmediata iniciación de clases a distancia generó daños en los aprendizajes en todos los países de América Latina y el Caribe. Y El Salvador no es la excepción. El informe señala que los estudiantes salvadoreños han tenido una pérdida de aprendizaje de 1.7 años, en los cuales se ha afectado principalmente las capacidades de lectura comprensiva y habilidades lógico-matemáticas. A pesar de los datos del informe, en el que se enfatiza una crisis educativa sin precedentes en la historia de América, Mauricio Pineda, titular de la cartera de Educación de El Salvador, dijo desconocerlo y además que los datos señalados son demasiado generales, por lo que El Salvador se encuentra fuera de este panorama. Bueno, estos informes no son despreciables, ¿no? O sea, hay digamos, alguna dedicación. Lo que pasa es que son informes globales, ¿no? En el caso de El Salvador específicamente, y no estoy desmeritando el informe del que usted menciona, definitivamente yo le puedo asegurar que la educación, digamos, no tuvo esa desaceleración o esa caída vertiginosa. El informe, que Pineda desconoce, señala con respecto a las habilidades mínimas de lectura que el 44% de escolares en tercer grado y el 71% de sexto grado no tienen las capacidades mínimas de lectura, mientras que en el desarrollo de habilidades matemáticas, la disminución en los mismos grados se agudiza con pérdida de capacidades que van desde 50% para tercer grado y hasta un 93% en sexto. Es decir, no podrán realizar operaciones matemáticas básicas. Consultamos sobre esta situación a la subdirectora y profesores del complejo educativo Walter Sondi, quienes trabajan día a día con estudiantes y confirman ver retrocesos y una situación preocupante ante la pérdida o falta de adquisición de habilidades de lectura comprensiva y lógico-matemáticas. Sí, claro que sí, se vio afectado, se ha comprobado que los niños, el aprendizaje no fue el mismo en su casa. Se ha comprobado y ahorita en estos momentos que ya no es tan normal, pero sí ya estamos asistiendo más días a la escuela, se ha comprobado que los niños no aprendieron lo que hubiésemos querido nosotros como maestros, que los niños asimilaran. Entonces se ha visto un retroceso en el aprendizaje de los niños. En las dos áreas que los niños se palpa más evidentemente en el cálculo matemático y en lo que es la lectura comprensiva. El estudiante tiene que leer pasos a seguir y no lo hace. Y cuando uno empieza a explicar, el estudiante se queda en el limbo porque no ha entendido los conceptos claros y no ha leído los conceptos claros que uno de maestro quiere tener para lograr un indicador de logro. No todo está perdido, asegura el representante de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Si bien ya existe una semipresencialidad, es necesario aprovecharla y poner en marcha nuevas estrategias y reconocer que sí existe un déficit educativo, tras la ausencia de más del 75% del total de semanas de clases tras el inicio de la pandemia. Porque el estudiante va a depender de lo que el maestro pueda hacer. El maestro va a depender del apoyo que el padre de familia pueda darle y
el padre de familia va a depender de lo que el sistema pueda ordenar para poder beneficiar al estudiante. El informe también señala que el déficit en las habilidades de lectura comprensiva y lógica matemática significará para los escolares afectados reducciones de ingresos de hasta 12% a lo largo de sus vidas y con ello una disminución en los índices de calidad de vida y desarrollo de los países. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Laboratorios Pile presenta Nuevo armamento y equipo de protección fue entregado a elementos de la Fuerza Armada. En total son 200 fusiles de asalto con sus respectivos cargadores y portafusiles, además 400 chalecos y 100 cascos balísticos con un valor que supera los $543,000. De acuerdo con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, esto es para fortalecer los trabajos que se realizan en la llamada guerra contra las pandillas que mantiene el gobierno desde hace 3 meses. Aquí ustedes pueden ver este fusil, prácticamente es personalizado, se ha hecho con algunos pedidos especiales, unas características que nosotros hemos solicitado al fabricante de acuerdo a la unidad que se le va a entregar. Las unidades de asalto, el fusil es más pequeño, más ligero, con las capacidades iguales o mejores de las que ya se tienen. Igualmente con los chalecos, van a observar unos chalecos que son diferentes a los chalecos que ocupan las unidades del ejército regular. Las unidades de fuerzas especiales, los chalecos son diferentes. Laboratorios Pile presentó Pile, con 25 años de experiencia, calidad, confianza e innovación. Nos comprometemos en brindar productos de calidad que ayudan a fortalecer la salud de los salvadoreños. Pile, 25 años cuidando tu salud. Luego del asesinato de 3 agentes de la Policía Nacional Civil en Santa Ana, las autoridades de seguridad realizaron un amplio operativo en busca de los responsables. En manos de la Fiscalía estaba la lista con nombres y apellidos de 15 personas buscadas por el delito de estafa, extorsión y hurto agravado. Formación, atención, cierre. El resultado de una investigación dio luz verde para perseguir y capturar a estos sujetos que operaban desde San Vicente, San Salvador y Metapán en Santa Ana. ¡Abra la puerta, pues rápido, la policía! La forma de operar de estas personas es que se hacían pasar por familiares de sus víctimas para pedir dinero desde el extranjero a cambio de solventar impuestos por el envío de paquetes o maletas. Asimismo, la venta engañosa de celulares en línea. Los hechos de la extorsión inician en el mes de noviembre del 2018. Es una exigencia personal que le hacen los sujetos activos del delito a la víctima, en el cual le exigen $1,500 en forma mensual a cambio de no atentar contra la vida de la víctima y su grupo familiar. Los delitos de estafas, tenemos el caso Maletas, que ya lo conocemos, y 6 casos de compra de teléfonos a tiendas en forma virtual que no existen, mediante las cuales las víctimas depositan dinero y luego que depositan el dinero, pues la bloquean. En total, hay 10 de estos casos de estafa que Fiscalía logró encontrar con una suma de dinero que supera los $11,000, $1,500 por extorsión y $15,000 tras el hurto de un contenedor de rastra. Estos hechos de estafas iniciaron en el año 2021 a la fecha. El hurto de la plataforma inició el hecho del 27 al 28 de marzo del 2022. 3 delitos asciende a la cantidad de $29,000. Las autoridades continuarán con las investigaciones para la captura de más personas involucradas a estos casos. De momento, los sujetos permanecerán en prisión a espera de enfrentar sus delitos ante los tribunales. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó lo siguiente: se ordena que todas las banderas en nuestro país sean izadas a media asta por 3 días en honor a los 3 héroes que dieron su vida para proteger a los salvadoreños.
Y un exmilitar fue asesinado con arma de fuego al interior de su vehículo en San José Villanueva La Libertad. La víctima fue identificada como Héctor Antonio Pérez Matute, quien perteneció a la Fuerza Armada en El Salvador y tenía el rango de coronel. La Policía Nacional Civil dio a conocer que ya capturaron a los responsables, quienes serían miembros de pandillas y han sido identificados como José Henry Miranda y Xiomara Elizabeth Sánchez, quienes podrían ser condenados a más de 35 años de prisión. Y el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada dijo que ante las capturas de estructuras criminales realizadas durante la implementación del régimen de excepción, en algunos sectores se percibe más seguridad, ya que hay gremiales que han reportado una reducción entre el 30 y el 50% en el cobro de la extorsión por parte de las pandillas. Sin embargo, señaló que en el área agrícola todavía se reportan algunos casos. Los traficantes de personas han incrementado las formas para tratar de ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos a los inmigrantes en compartimientos de vehículos y tráilers. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión conversó con dos mujeres centroamericanas que enfrentaron esta situación. Vamos a saludar a Ernesto para que nos comparta sus impresiones después de estas entrevistas, duras entrevistas, de testimonios reales de personas que se ven amenazadas por estos traficantes, ya que ellos pues lo único que buscan es llegar a los Estados Unidos, aunque sea de manera ilegal, estas personas, pero obviamente se ven en las garras de estas personas, los traficantes. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Noticiero Hechos en El Salvador. En efecto, muy preocupante los testimonios que están saliendo a luz de personas migrantes que están emprendiendo este viaje y que en medio del recorrido, lastimosamente, los traficantes de personas les mienten y los obligan, en muchos de los casos, a viajar de una manera bastante complicada, como ya mirábamos y hemos visto a lo largo de todos estos días, la situación que ha ocurrido en San Antonio, Texas, que día con día, minuto tras minuto, está cambiando. Justamente nosotros como Red de Noticias Salvavisión logramos conversar con dos salvadoreñas. Una de ellas estaba en estado de embarazo cuando lastimosamente tuvo que emprender este recorrido. Pero veamos más detalles en la siguiente nota. Fue terrible. Araceli Somoza aún recuerda los duros momentos que vivió en su travesía para llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, pues nunca se imaginó que el coyote que los traía los iba a esconder a ella y a 7 personas más en un baúl de un carro. El largo recorrido y el intenso calor que se vive los llevó a pensar por un momento que perderían la vida. Cuando me tocó regresar, porque ya mi hija estaba acá, fue terrible, fue una experiencia fatal. Nos metieron a 8 personas en el baúl de un carro. Yo creo que ahí quedé, que me sofocaba la oscuridad. Me presionó, fue terrible, pero lo único que me mantenía fuerte era que yo necesitaba recuperar a mi hija, llegar a Estados Unidos para estar con mi hija. Un panorama similar acaba de vivir una joven de origen salvadoreño. Lo más complicado es que ella venía en estado de embarazo. En un baúl tapado con bastante cobija y unas maletas, pero las maletas así como abiertas, o sea, solo para taparnos a nosotros, pero yo le decía a mi pareja que ya no aguantaba, que yo me quería salir, en realidad que prefería mejor que me encontraran a que le pasara algo a mi bebé, pero mi pareja siempre apoyándome, diciéndome que me tranquilizara, y la persona que venía manejando pues me decía en inglés, no entendía lo que me decía, pero me decía que ya íbamos a llegar, que no me preocupara, pero nada, que nos entendía en el aire. Son algunos de los escenarios a los que diariamente se ven enfrentados los migrantes en su recorrido. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Es una situación complicada. Roxana, y televidentes, es parte del escenario. Sí, adelante, Ernesto. Sí. Es una situación bastante complicada, Roxana y amigos televidentes, que está saliendo a luz luego de esta tragedia. Ya los diferentes representantes de los países, tanto de México, Guatemala, Honduras
y se espera que también El Salvador puedan abordar a la brevedad posible la situación de migración. Ellos han dicho que no es a raíz de esta situación que ha pasado, sino que es algo que se debe de priorizar en los gobiernos centrales para abordar y evitar que más personas sigan perdiendo la vida. Afortunadamente estas dos mujeres lograron su objetivo, pero muchos quedan en medio de este recorrido. Sí. Muchas gracias, Ernesto, por tu reporte. Gracias. Buenas noches, Roxana. Saludos. Saludos para ti también, muchas gracias. Y bueno, a propósito del tema de la tragedia con la que comenzamos esta semana, la tragedia de los migrantes, ha aumentado el número de los muertos, de 51 a 53 de estos migrantes muertos en Texas, en este camión abandonado en la periferia de San Antonio, Texas, y la investigación continúa mientras los sobrevivientes luchan en el hospital entre la vida y la muerte. Más de un día después del descubrimiento de 64 migrantes dentro de un asfixiante tráiler en San Antonio, el saldo actual de los fallecidos aumentó a 53, con 4 migrantes que fallecieron después de ser trasladados al hospital. Es nada menos que una horrible tragedia humana. 11 son las personas que se encuentran aún luchando entre la vida y la muerte. En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. Y a la fecha de este miércoles se han hecho públicas solamente la presunta identidad de 37 víctimas, mientras algunos familiares que buscan personas desaparecidas podrían aclarar más la situación. Y por eso digo que puede cambiar, porque muchas veces vienen con documentos falsos y tenemos que cruzar esa información con las huellas dactilares, pruebas de ADN para garantizar su identidad. Esta incertidumbre ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear a las personas que cruzan las fronteras clandestinamente. También el FBI se ha unido a la investigación. 3 personas se encuentran bajo custodia en relación con el abandono del camión. Entre ellas, el conductor del furgón, dijeron las autoridades, supuestamente estaba drogado con metanfetamina cuando lo atraparon en el campo cerca del camión pretendiendo ser un migrante. Yo digo que esta persona no tuvo corazón, porque si tuviera corazón mejor los fuera dejado ir. Seamos humanos, como todos aquí. Entre tanto, la comunidad en San Antonio está de luto por estos 40 hombres y 13 mujeres que perdieron la vida buscando un mejor futuro. Hoy lloramos por esos inmigrantes que vinieron a nosotros para respirar ese aire fresco, pero en cambio encontraron la muerte en el estado de Texas, sufriendo en una camioneta o un remolque por agotamiento por calor. Es una manera terrible para nosotros de tratar a los inmigrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden y a sus políticas de inmigración por la tragedia del camión. Hoy estoy anunciando que Texas agregará puntos de control de camiones adicionales. El Departamento de Seguridad Pública creará e implementará una estrategia de puntos de control que comenzarán de inmediato a identificar a camiones como el que se usó donde perecieron estas personas para asegurarnos de que tendremos una mejor capacidad para, tal vez, detener futuros camiones como ese, así como para detener a los contrabandistas y miembros del cártel que están tratando de sacar provecho de ello. La Casa Blanca dijo que los esfuerzos de Biden para lanzar una campaña contra el tráfico de personas ha resultado en más de 2.400 arrestos relacionados con el tráfico de personas en los últimos 3 meses. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esta ha sido la peor tragedia de la que se tenga registro del paso de migrantes de México hacia Estados Unidos en toda la historia. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, Voz de América. Vamos a cambiar de información para retomar el tema del asesinato, la emboscada contra 3 elementos de la Policía Nacional Civil. A continuación les queremos mostrar información sobre eso. ¡Vamos, la policía, abre la puerta! ¡Rápido! Decenas de policías y militares se desplegaron en Santa Ana tras el asesinato de 3 agentes de la PNC, quienes fueron emboscados por pandilleros cuando realizaban un patrullaje en la colonia La Realidad de este departamento. Las víctimas son el subinspector Franklin Antonio Lemus, la agente Marta Lisette Alas y el inspector Carlos Velázquez, quien un día antes del ataque se graduó como formador en doctrina de derechos humanos, capacitación impartida por el gobierno de los Estados Unidos, según detalló el presidente de la República.
Encontrar a los asesinos era el objetivo de los elementos de seguridad, por lo que recorrían cada rincón para localizarlos. Las viviendas eran intervenidas una a una para descartar que trataran de ocultarse. No hay nada escondido. No, nada. Y eso es solo con el calor. Sí. Incluso utilizaron herramientas tecnológicas para tener una mayor cobertura, ya que estos drones permiten realizar patrullajes aéreos no tripulados y cuentan con una cámara térmica. La búsqueda dio resultados. Al menos 5 personas fueron detenidas en vías de investigación y por diversos delitos. Entre los capturados hay 2 menores de edad y una mujer. Además, la policía mantiene en custodia a José Bernal Colocho, miembro de pandillas, que resultó lesionado tras el ataque a los agentes. El operativo también se desplegó en las principales calles de Santa Ana. Soldados y policías permanecieron en un control vehicular para revisar a cada automovilista y motociclista que transitaba por la zona. Incluso se intervino las unidades del transporte colectivo. Las autoridades de seguridad fueron enfáticas en que no pararán hasta poner tras las rejas a todos los involucrados en el triple homicidio de los agentes. El ministro de Justicia dijo que entre los acusados se encuentran los pandilleros Adolfo Lemus y Giovanni Olmedo, quienes continúan siendo buscados. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y la muerte de 53 migrantes que fueron encontrados dentro de un tráiler en Texas pone en evidencia las políticas fallidas de gobiernos. Al menos es lo que piensa el director ejecutivo de la Alianza Américas. A su juicio, los gobernantes también deben hacer cambios urgentes para retener sus poblaciones para evitar que arriesguen su vida de forma irregular. La tragedia registrada en San Antonio, Texas, donde 51 migrantes perdieron la vida tras ser abandonados dentro de un tráiler, deja en evidencia el claro manejo de las políticas migratorias que actualmente están vigentes en Estados Unidos. Así lo asegura el director ejecutivo de Alianza Américas. Una declaración práctica triste que nos comunica claramente el fallo dramático de la política de contención migratoria. Creo que es urgentísimo que haya un recambio de parte de Estados Unidos, principalmente, que reconozca que las personas migrantes y la migración en general ha sido un proceso vastamente positivo para los Estados Unidos. Agrega que una de las acciones del país norteamericano en contener los flujos migratorios hace que las personas busquen situaciones más peligrosas que atentan contra sus vidas y que además son vistos como delincuentes pese al aporte que genera la mano de obra latina en ese país. Ha sido una bendición para los Estados Unidos en el plano económico, social, cultural, político, y esa verdad está ausente de la manera como tratamos las migraciones. Es absolutamente imperativo que haya un giro dramático en la orientación de la política migratoria estadounidense que conlleva que hayan también cambios en México, en Centroamérica y el resto de América Latina. Si seguimos insistiendo en contener los flujos de manera ciega, de manera rígida, lo único que vamos a seguir causando son más muertes, como las que hemos visto en este caso en San Antonio, Texas. A su juicio, esta tragedia donde por el momento se han identificado migrantes mexicanos, guatemaltecos y hondureños, debe alertar además a los gobernantes de todos los países para actuar con urgencia y retener a sus poblaciones y que no vean la migración irregular como la única salida para cambiar vidas. No somos países que hemos tenido la capacidad de ofrecer opciones genuinas de vida a todas las personas que buscan una vida más satisfactoria para ellos y sus familias, y esto se constituye en una violencia sistémica que expulsa diariamente a cientos si no miles de personas de un país como El Salvador. En el caso de El Salvador, dijo que hay avances en el tema migratorio, pero aún así se deben trabajar en temas relacionados a la economía y la seguridad ciudadana.
que lo que sea que se ha estado haciendo hasta la fecha es insuficiente y necesita cambiar. Si no somos capaces de entender ese mensaje, vamos a seguir hablando de que estamos haciendo maravillas, pero los hechos nos van a seguir contradiciendo. Indudablemente necesitamos cambiar radicalmente la política económica del país, tenemos que aprender a favorecer al micro, al pequeño empresario de manera real y no solamente de discurso. Necesitamos crear más trabajos y pagar mejor para que la gente quiera quedarse aquí, que la gente tenga buenos lugares de vivienda. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Es todo por nuestra parte. Buenas noches.